observar ustedes, y eso es lo que vamos a hacer. Recuerden que la investigación científica trata de eso, de hacer las cosas científicamente, es decir, en base a ciencia, no en base a creencias ni especulaciones, sino en base a evidencias. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una teoría o de algo, tenemos que acostumbrarnos a trabajar con esos datos que nos den un soporte a nosotros. Ya les mencionaba el día de ayer o antier, no recuerdo, que la diferencia entre un proyecto científico y una novela o un cuento de fábula, etcétera, la diferencia es que eso no necesariamente tiene que ser evidenciado, no tenemos que presentar evidencias de que algo es cierto, no. Simplemente usted puede hacer una novela y usted puede hablar sobre política, sobre religión, sobre cultura, y puede decir muchas cosas, además, puede decir lo que se le antoje. Ya dependerá de usted también si tiene ética y, por ejemplo, infringe algunos principios como el respeto, etcétera, entre otros. Que pues algunos autores, ¿verdad?, llegan a los límites, es decir, al filo donde ya se sobrepasa incluso hasta el irrespeto en las formas de pensamiento. Pero eso es diferente a un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación es que usted va a dar argumentos teóricos, científicos, de que algo es así, en base a datos, en base a evidencia. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una revisión literaria, una revisión científica, tenemos que ofrecer qué es lo que hemos hecho. Por ejemplo, les voy a mostrar algo. Este es un proyecto que hicieron un grupo de estudiantes. Agarraron, vean, aquí tenemos algunos documentos. Por ejemplo, este es el enunciado, esta es la formulación de preguntas, informe de investigación, ya el informe completo. Y aquí tenemos otros datos que son importantísimos que ellas colocaron ahí, que tienen gran relevancia. A partir de esta información, ellas crean lo que es un grupo de códigos. Esos grupos de códigos son elementos muy, muy importantes en el proyecto de investigación. Es decir, son tan trascendentales que tienen que ver con el desarrollo mismo, por ejemplo, del marco teórico. Y en pocas palabras, este marco teórico es el que teóricamente responde a las preguntas de investigación. Luego, cuando nosotros ya elaboramos lo que es bien la matriz que tiene las variables o las categorías de análisis en función del tipo de estudio, nosotros vamos a utilizar variables porque es cuantitativo el trabajo. Ya nosotros tenemos una claridad de algunas preguntas. Estamos. A partir de ahí, vamos a tener que trabajar en la parte meramente teórica, que era lo que les mencionaba yo para esta semana. Para esta semana vamos a trabajar con un software que es el Atlas T. Este Atlas T es un software muy completo, incluso lo podemos instalar hasta en el teléfono celular. Y, o sea, ustedes aquí están usando un software que se utiliza en las mejores universidades del mundo, así como lo escuchan, porque el uso de Atlas T, de SPSS, es el que utilizan en universidades como Austin, Texas, como en cualquier otra universidad, el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, porque estamos hablando de software, estamos hablando de proyectos bien estructurados con software que garantizan que hay bastante acercamiento a la parte científica. Y eso es lo que trato de hacer con ustedes, de que utilicemos herramientas que les van a dar un nivel de competencia muy bueno en cuanto a la investigación, porque también vamos a utilizar lo que es Staff, ya vimos lo que es MyProject, ya vamos a ver lo que es el SPSS, estamos viendo Word a un nivel que tiene que ver es decir, permítanme, con la forma correcta de redactar documentos en Word, y hemos estado trabajando con ellos.
Por esa razón es que les menciono que vamos a hacer uso de estas herramientas, ¿verdad? Son herramientas, ustedes las pueden buscar en Google, de calidad mundial. Es más, si tienen el libro de investigación de Sampieri, pueden ver que son las que se sugieren. Es decir, estamos haciendo uso de todas esas herramientas. Bien, una vez nosotros vemos, ¿verdad? Para qué es que más o menos nos sirve este Atlas T. Aquí tenemos las preguntas de investigación. Aquí pueden ver ustedes, preguntas de investigación. Aquí tenemos los códigos, que son esos elementos importantes dentro del proyecto de investigación. Es decir, son aspectos esenciales que tenemos que tratar en ese tema de investigación. Y aquí pues tenemos lo que ya es una red semántica, una red que podemos tener muchísimas redes nosotros, muchísimas. De hecho, aquí, por ejemplo, permítame, creo que aquí está el informe, uno de los informes de este grupo de estudiantes. Vamos a ver nosotros algunos casos. Permítanme. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que nos mencionan a nosotros acerca de la lectoescritura. Este es un esquema muy sencillo, pero que es bueno porque no, es la diferencia de tener un buen proyecto y un proyecto que no reúne requisitos. Aquí pueden observar ustedes. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, aquí tenemos las preguntas de investigación. Esas preguntas de investigación están muy relacionadas con factores que influyen en el aprendizaje de la lectoescritura. Y esos factores que influyen en el aprendizaje de la lectoescritura, tenemos un factor 1, que es trastorno psicológico, el factor 2, que es deficiencia motora, el factor 3, que es diferencia psicomotora, el factor número 4, que es rol del padre y madre de familia, y el factor 5, ambiente de las aulas. Entonces, en base a la revisión literaria, estos estudiantes determinaron que hay 5 factores que tienen aquí establecidos, pero que el problema es lectoescritura. Y una parte de la lectoescritura son los antecedentes de consecuencias, problemas relacionados con la lectoescritura. Es decir, van a tomar esos problemas. Luego, aquí como es causa de eso, parte dice que es las dificultades en la lectoescritura, las cuales dice tenemos dificultades en la lectoescritura, perdón, en niños de primer ciclo, diagnóstico para determinar las limitaciones en la lectoescritura, estrategias de éxito en el aprendizaje de la lectoescritura. Y aquí tenemos, ¿verdad?, área de comunicación en el primer ciclo, que es lo que están tocando. Proceso de enseñanza-aprendizaje en el primer ciclo. A partir de que usted ya lee todo esto, usted ya dice, o sea que estos estudiantes están tomando lo que es la parte de primer ciclo, el proceso de enseñanza, la parte del currículum nacional básico. Aquí estamos hablando de diagnósticos y aquí estamos hablando también de casos de éxito de lo que es la lectoescritura. Entonces, a partir de aquí nosotros tenemos una mayor claridad de cómo se está abordando el marco referencial, sobre todo el marco teórico. ¿Por qué? Porque ese marco teórico, obviamente que esa información tiene que ayudar a responder las preguntas de investigación, es decir, las que tenemos aquí. Le escucho, diga. Le escucho, alguien quería participar. Bien, entonces, y aquí continúan con otra red. Usted puede tener 5 redes, 1, 2, 3, 4, 5 redes, las que sean necesarias, pero tiene que partir de una red general. Niveles de comprensión lectora. Dice que está el nivel literal, el nivel elemental, son los niveles. Luego dice que tenemos el nivel inferencial, que este se divide en inferir detalles adicionales, inferir relaciones de causa-efecto, inferir secuencia, además de inferir ideas principales. Este es el nivel inferencial y este es el nivel literal. Y aquí tenemos el nivel crítico, que también lo definen. Entonces, sé que estos van a ser los elementos que va a tratar el marco teórico.
Y a partir de ahí, pues ya tengo una claridad de lo que vamos a hablar en el marco teórico. Y eso es lo que se presenta en un marco referencial. Vean ustedes, ahí ya tenemos. Entonces ya comienza primero con un marco conceptual, que está bien abordado, luego los niveles de comprensión lectora, nivel literal, nivel inferencial, lo que hemos estado viendo. Nivel crítico, comprensión, eh, todo lo demás. Al final, nosotros vemos estrategias para la comprensión lectora, escritura, niveles de escritura, etapas concretas, etapa presilábica, etapa silábica, etapa alfabética, etcétera. Ahí podemos ir viendo todo nosotros, todo bien estructurado el marco teórico y que uno lo lee y uno entiende todo. Aquí ya entra, ojo, esta es la parte conceptual, es decir, que aborda cada uno de los conceptos que consideran que son relevantes. Estamos. Y aquí entramos al marco teórico, lectoescritura, que es la lectoescritura, ya entramos a lo que es anomalías de la lectoescritura, etcétera. Y ahí podemos ir viendo más y más información. Entonces, la estructura teórica, vemos que tiene un argumento que permite comprenderlo a partir de la teoría consultada y de la forma en cómo está estructurada. Bien, vamos a comenzar con algo. Alguien me había dicho que ya había descargado el software, entonces ya ahorita he dado los permisos para que puedan proyectar y explicarles cómo